Nosotros le vamos a presentar sobre la violencia de género, empezando con las definiciones y características. Básicamente, la violencia de género es una problemática de la salud pública basada en lo que es la desigualdad de género. Ellos tienen unos tipos de violencia de género, como lo es la física, la psicológica, la verbal, la económica y la sexual. Con esto, ellos conllevan unas consecuencias a nivel físicas, son lesiones, moretones, sangrados. A nivel psicológica se pueden ver lo que es la depresión, ansiedad y por supuesto el aislamiento y problemas de autoestima. De ahí hay también problemas a nivel social, que la mayoría de las mujeres, porque son las que más sufren de este tipo de violencia, básicamente se aíslan de su círculo familiar, tienen problemas con la misma familia, entre otras cosas. ¿Cuáles son los factores que nosotras encontramos de riesgo? Uno, el machismo, la desigualdad, la dependencia económica y también problemas intrafamiliares. Con esto nosotros sacamos el impacto epidemiológico. Uno, pues básicamente es un problema de la salud pública. Por otro lado, tiene una alta frecuencia y también pues afecta lo que es la calidad de vida de cada una de las personas. También se dice que es un impacto epidemiológico por el hecho de que se han venido incrementando casos hasta el momento. Ahí seguimos con la prevención. Nosotros seguimos colocar lo que es la educación, las políticas públicas, la denuncia y por supuesto un apoyo psicológico, ya que pues esto va enlazado en nuestra carrera. Lo importante de buscar esa ayuda para que las mujeres no se sientan solas, no se hagan a un lado y realmente se validen sus emociones. Ahora vamos con la magnitud del problema. Básicamente lo quisimos traer en un diagrama de barra. En primera instancia tenemos la incidencia, que son la cantidad de mujeres que recientemente han vivido de violencia de género, con un 27%. Seguido a esto tenemos la prevalencia, que son las mujeres que en algún momento de su vida ellas han sufrido de violencia de género, con un 30%. Y la mortalidad son las mujeres que tristemente fueron víctimas de homicidios o feminicidios, con un 38%. Son cifras demasiado altas. Seguido a esto tenemos la letalidad, que son las lesiones, moretones que pueden llegar a ser mortales, con un 42%. Y seguido a esto, pues la tendencia en el tiempo es lo que ha aumentado durante todo este tiempo, valga la redundancia, la incrementación de estos casos, con un 33%. Seguido a esto vamos con la distribución epidemiológica. Quisimos representarlo en un mapa de calor. En primera instancia la OMS trajo que el 30% son las mujeres las que más sufren de violencia de género a nivel mundial. Es una cifra realmente demasiado alta y por ende queremos mostrarles, por lo menos aquí se puede ver que todos los continentes han sufrido de violencia de género, pero hay 3 continentes que son los que más prevalecen y por un lado podemos ver a África, que tiene un 33%, a América Latina, que tiene un 25% y también a Asia Suroriental con un 33%. Seguido a esto tenemos una línea del tiempo que quisimos sacarles y básicamente esta línea del tiempo nos ayuda a ver la tendencia que ha aumentado con el tiempo. Empezando en el 2013, básicamente la OMS declaró que la violencia de género obviamente era un problema epidemiológico. En el 2020, que pasó lo de la pandemia, pues resulta y pasa que en este momento es donde más incrementaron los casos por los mismos aislamientos y problemas sociales y económicos que habían en los hogares. Seguido a esto tenemos en el 2021 que ya la OMS reporta que ya 1 de cada 3 mujeres han sufrido de violencia de género y en el 2025 básicamente ya se persiste un aumento significativamente de casos y lo que hace la Organización Mundial de la Salud es buscar como un foco de prevención activa. Ahora vamos con la teoría epidemiológica. Básicamente ella lo que hace es que nos permite comprender la interacción que hay entre los factores que influyen en el tipo de violencia y lo que persiste. En primera instancia tenemos en la persona. Normalmente lo que nos muestran las estadísticas es que son las mujeres las que más prevalecen en una edad de 15 a 46 años. El lugar básicamente viene siendo
cualquier zona en donde la mujer se sienta vulnerable, la casa, la escuela, la universidad, ya que en cualquiera de estos sitios ellas se pueden sentir violentadas físicamente, sexualmente o psicológicamente, ya que casos se han vistos. Y en el tiempo, obviamente, nos han arrojado que se han aumentado los casos significativamente desde el 2020 para acá, por el mismo hecho de que el aislamiento que fue en la pandemia influyó mucho en que las mujeres sufrieran mucho más de violencia. Entonces, en este caso, pues el tiempo se ha venido prolongando consecutivamente. En los factores de riesgo tenemos varios puntos, en el cual empezamos con los determinantes sociales y culturales, el cual la cultura patriarcal y el machismo arriesgado van de la mano, porque este favorece la violencia de género. ¿Por qué? Porque justifica lo que es el control, la manipulación, la dominancia entre las relaciones y las sociedades. Los estereotipos de género y los roles tradicionales tendemos a decir, en ese punto tenemos a decir que es el rol tradicional en que la mujer se queda en casa y el hombre es el que sale a trabajar. En la desigualdad social económica de género se ha visto de que por décadas siempre favorecen en los trabajos al hombre, así, dejando así a la mujer por fuera y con menos oportunidades laborales. En la normalización histórica de la violencia se ha visto de que por años siempre la mujer es la que sufre este tipo de violencia. En el conflicto armado tenemos a decir de que hay mucha reclutación por parte de niñas y mujeres que son las más vulnerables a ese punto. En los conductuales tenemos celos excesivos de control de pareja, conductas agresivas amenazantes, manipulación emocional y en la repetición del ciclo de violencia aprendido en la familia, ya que este tiende a tener esa patología y repetirla. En factores ambientales y sociales tenemos como la pobreza y falta de oportunidades tiende a que el sujeto o el victimario llegue a seguir con la persona, el desempleo, la baja escolaridad, la inseguridad ciudadana, el acceso ilimitado a justicia y protección en el que una persona siente que no va a ser ni escuchada ni protegida, la discriminación, exclusión social, el bajo nivel educativo, la dependencia económica de la víctima, la normalización hacia la violencia contra la mujer y el machismo hacen de que siempre la víctima vuelva hacia su victimario. En los factores biológicos tenemos lo que es el consumo del alcohol, sustancias psicoactivas, los antecedentes de familia, de violencia en la infancia, los problemas de salud, imposibilidad en la infancia también, la dependencia emocional y la baja autoestima. Estos puntos también suelen hacer sentir a que una persona siempre debe volver hacia su victimario. En otros factores tenemos el embarazo como una de las etapas con mayor vulnerabilidad hacia una mujer, la exclusión social y la discriminación, lo que es la influencia de estereotipos de género, el acceso a armas y la falta de educación emocional y sexual. En la historia natural de la enfermedad tenemos esta línea del tiempo, ciclo de la violencia según Leonard Walker en el 1976. Tenemos 5 puntos en lo que él releva 3 fases. En el primer punto tenemos el inicio de la relación, en el que ya empiezan las conductas disfrazadas de control y autocuidado, los celos, la manipulación y la dependencia emocional. Ahí es que empieza la violencia de manera sutil y moderada. Empieza como la agresión psicológica, se confunde como una forma de interés o preocupación hacia la víctima. En la fase 1 empieza la tensión, donde aumenta la tensión y los conflictos emocionales, donde siguen los insultos, las amenazas, las agresiones, tanto verbales como sexuales. La víctima intenta calmar y cree que poder controlar la situación para no ocurrir algo peor. ¿Qué pasa? Que la tensión va de aumento en aumento y la víctima cree que puede controlar esto. En la fase 2, donde ya empieza la agresión, es donde empieza la explosión de violencia tanto física, verbal y sexual. El agresor pierde totalmente el control y busca dominar o castigar a la víctima. La víctima busca un lugar seguro para protegerse. Es la etapa más crítica porque pueden presentarse distintos tipos de violencia, como la violencia sexual, la física, la verbal, la psicológica, la emocional, la económica, la exclusión social. ¿Qué pasa? Que es donde el agresor descarga toda la tensión acumulada de forma incontrolablemente. En la fase 3 es donde ocurre la reconciliación o luna de miel,
donde el agresor suele pedir perdón, busca de manera continua su arrepentimiento y promete cambiar. Es cariñoso, atento y trata de compensar a esta víctima. Promete cambiar, dejar de beber, dejar de salir con los amigos o cualquier cosa que reduzca la ansiedad. La víctima mantiene la esperanza de que puede cambiar. ¿Qué pasa? Que es donde la víctima recibe refuerzo positivo y decide continuar con la relación. Y en la última parte es donde la repetición del ciclo, donde el ciclo vuelve a comenzar, donde cada vez los episodios van a ser más fuertes y frecuentes y donde hay más riesgo para la víctima porque va a aumentar la violencia con el tiempo. En las fuentes de información epidemiológica encontramos toda nuestra información en este esquema. En el ámbito internacional encontramos información en la ONU, que es el Centro de Información Regional de las Naciones Unidas, que es el marco global de los derechos humanos tratados. Encontramos también la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Encontramos aquí datos epidemiológicos de la salud pública. En el ámbito nacional, o sea, aquí en Colombia, encontramos en el Ministerio de Salud y Protección, que es la Política Pública Nacional de Lineamientos de Atención para las Personas. Y el INES, que sería la Vigilancia Epidemiológica Activa, el CIVIGILA. Y en el ámbito académico y de investigación encontramos información en el repositorio UNAM, que sería Estudio Jurídico, Salud, Doctrina Jurídica y la teoría de cada uno de estos casos. Bueno, en la siguiente tabla tenemos resumida la información sobre el análisis que hicimos hacia los estudios sobre violencia de género. La mayoría de estudios eran estudios de casos y controles, lo que nos ayudó a identificar factores de riesgo y consecuencias. Por ejemplo, uno de los estudios encontró que las mujeres que sufren violencia durante el embarazo tienen mayor riesgo de que los bebés nazcan con bajo peso. Otro de los estudios mostró que las amenazas con armas y digamos que la violencia previa aumentan muchísimo el riesgo de que todo termine como en feminicidio y todo esto. También se encontró una gran relación entre el alcoholismo, la pobreza y el desempleo con violencia doméstica, tanto física como psicológica. Y otros estudios también demostraron que la violencia extrema no solamente afecta como tal a la mujer, sino que también afecta a los hijos, llegando a aumentar el riesgo del homicidio infantil. Entonces digamos que en la mayoría de casos, la mayoría de estudios coinciden con que la violencia de género afecta de manera significativa, tanto física como mental y también social. Bueno, en la gráfica se puede ver como los resultados más importantes que encontramos sobre los estudios. Uno de los hallazgos como que más repetidos es que digamos, el aumento como del riesgo de feminicidio cuando previamente hay amenazas con armas o hay violencia previa. También se observó en uno de los estudios más importantes, se observó que durante el embarazo, pues si la mujer sufre de violencia durante el embarazo, pues aumenta a niveles altísimos el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso. Otro resultado importante es el de los factores como el alcoholismo, el desempleo y la pobreza, relacionados con violencia doméstica extrema, tanto física como psicológica. Además, pues también varios estudios mostraron que, digamos que afectaciones tanto psicológicas como sociales, como ansiedad, como miedo, como depresión, y también así afectando muchísimo como tal la convivencia familiar. Bueno, en esta parte hablamos sobre los sesgos y limitaciones que algunos estudios tuvieron. Por ejemplo, el primer sesgo fue el sesgo de información, que significa que algunas investigaciones trabajaron con poblaciones muy pequeñas o muy específicas. Entonces, digamos que los resultados no siempre se pueden generalizar a toda la población. También el sesgo de información ocurre porque digamos que en muchos casos no se denuncian o existe información muy incompleta. También se encontró el sesgo de memoria, que ocurre porque digamos que algunas personas no recordaban o no lograban recordar exactamente casos de violencia pasadas.
También encontramos, por último, el sesgo de confusión, que significa que existen factores externos, como lo podrían ser problemas económicos o problemas sociales que podrían influir directamente como tal en los resultados. En las implicaciones de la salud pública encontramos 5 ejes principales. Tenemos como primero afectaciones físicas, tenemos impactos psicológicos, tenemos también impacto social y familiar, también la sobrecarga en el sistema de salud y el impacto económico en las víctimas. Como primero empezaremos en las afectaciones físicas. ¿Qué puede haber en esas afectaciones físicas? Golpes, fracturas, heridas, también problemas ginecológicos y reproductivos, infertilidad, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, incluso el feminicidio. En las consecuencias psicológicas y emocionales encontramos ansiedad, depresión, estrés postraumático, baja autoestima, también encontramos trastornos del sueño y alimentación y riesgo de suicidios o autolesiones. En el impacto social y familiar encontramos que esto deteriora las relaciones intrafamiliares, que también aumenta la violencia intergeneracional. ¿Por qué? Porque esto también afecta el desarrollo emocional de niños y adolescentes que se puedan encontrar en la familia y favorece la desigualdad social y económica. En la sobrecarga del sistema de salud encontramos que hay mayor demanda hospitalaria, que el incremento de gastos médicos y tratamientos es alto y que la necesidad de atención psicológica y psiquiátrica se hace notar y que necesitamos capacitación especializada para el personal sanitario que se encuentre en el sector. En el impacto económico encontramos ausentismo laboral, disminución de la productividad, costos judiciales y la dependencia económica de la víctima hacia la persona que la violenta. Pásala. En la intervención y prevención encontramos las pruebas de tamizaje. ¿Cuáles serían las principales pruebas de tamizaje? Encontramos como primero entrevistas y cuestionarios sobre la violencia intrafamiliar a la víctima y encontramos también como segundo evaluación psicológica y emocional a la persona y como tercero identificación de signos físicos y conductuales que nos dirán qué tipo de violencia estará presentando la víctima. En los problemas existentes en Colombia encontramos la línea 155, que sería la línea para la orientación de mujeres víctimas. Encontramos también las comisarías de familia, que nos brinda atención, orientación y protección a las familias y a la víctima como tal. La ruta integral de atención en salud, que nos brinda atención médica, psicológica y social de manera integral y gratuita para cada una de las víctimas. Encontramos la política pública nacional de equidad y género, que como su nombre lo indica, promueve la igualdad, los derechos y una vida libre de violencias. Por último, encontramos el Código Violencia. ¿Qué es esto? Es la activación de la ruta inmediata de protección y ayuda para las víctimas cuando se da una violencia dentro de un centro de atención. Pásala. Encontramos también la pirámide de prevención. Como prevención primaria, que sería antes de que ocurra la violencia, encontramos que podríamos educar sobre la igualdad y respeto, encontramos campañas de sensibilización, la promoción de relaciones sanas y también el fortalecimiento de políticas públicas para los derechos de las mujeres. Como prevención secundaria, que sería detectar y actuar a tiempo, encontramos, como su nombre lo indica, detección temprana de casos, atención médica y psicológica inmediata, encontramos líneas de atención y apoyo, pruebas de tamizaje y servicios de salud para identificar víctimas, detectar y escuchar y brindar apoyo. En la prevención terciaria ya sería cuando ocurrió la violencia, pero queremos reducir consecuencias y evitar que se repita. Encontramos rehabilitación física y emocional, acompañamiento jurídico y social, protección a víctimas y también programas para evitar la reincidencia de la violencia. Pásala. Y como conclusiones tenemos 4 puntos principales, que serían: la violencia física afecta a la salud física, mental y social de las víctimas, pero también, ¿qué pasa? Impacta no solamente a la persona que la vive, sino también a las familias, a las comunidades y al sector de la salud. Encontramos que detectar, educar y apoyar es clave para prevenir y reducir los casos de violencia de género. Y por último, encontramos que prevenir e intervenir reduce riesgos y protege a las víctimas, y ya que promueve la equidad de género. Todo esto lo quisimos reducir a 3 palabras:
igualdad, respeto y apoyo, que serían claves para una sociedad libre de violencia. Gracias.